El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. La Comisión Nacional de Fomento Rural emitió en estas últimas horas un comunicado en defensa de la política de tierras para la producción familiar y el desarrollo sustentable. Para conocer más sobre esto, estamos en comunicación con el primer vicepresidente de la comisión, con Mario Busalino. ¿Qué tal? Buen mediodía, Busalino. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Gracias a usted. Busalino, ¿qué es lo que está sucediendo? Que, bueno, desde la Comisión Nacional de Fomento Rural resolvieron emitir un comunicado de estas características. Bueno, en primer lugar yo quiero destacar que me gustó mucho cómo lo presentaste el tema. Porque esto se trata de defender el Instituto de Colonización y no va en contra de nada ni de nadie. En primer lugar, yo creo que como organización de productores familiares, para nosotros la familia es el centro de todo y cuando tenemos en el Uruguay familias que están con sus chiquitos, con sus mujeres embarazadas, con ancianos, con niños, debajo de 4 chapas, cuando tenemos una helada acá de 0 grados o un temporal de lluvia como estamos viviendo ahora, es horrible. Claramente esto es una deuda que la sociedad uruguaya en su conjunto no excluye al campo, tiene con este segmento tan importante de la población, que hoy son muchísimos y que no están en esas condiciones por una opción de vida. Nadie elige estar así. Hay una cantidad de hechos que se desarrollaron, que se desencadenaron, que generó esta situación tan dura para tantos uruguayos. Eso no quita que no defendamos al Instituto de Colonización en el entendido de que si hay que solucionar este tema, no se puede plantear esta situación entre pobres del campo y entre pobres de la ciudad. Tampoco esto sería lamentable tomarlo como un ejemplo más del tan llevado y traído enfrentamiento campo-ciudad. No tiene nada que ver con nada de eso. A nosotros nos preocupa mucho porque consideramos, el Instituto Nacional de Colonización surgió en un congreso de la Comisión Nacional en 1945, es la única herramienta que el Uruguay tiene para luchar contra un fenómeno que es la concentración de la tierra, que ha generado muchísimos desplazamientos en el medio rural, siempre familias de productores, y bueno, y nosotros entendemos de que son igualmente importantes los dos temas, que hay que atacarlos, que hay que solucionarlos, pero que no hay que quitarle a unos derechos para dárselos a otros cuando hay otras opciones de solucionar los problemas y de financiar estos procesos. Usted hace referencia a esto por lo que dice la rendición de cuentas. Precisamente el proyecto, en una de sus partes, habla de la creación de un fideicomiso por el medio del cual, bueno, se van a destinar recursos del Instituto Nacional de Colonización a generar políticas hacia sectores vulnerables en asentamientos irregulares. ¿Usted se refiere a esto cuando dice, bueno, no dividir, no excluir campo-ciudad? Exactamente, a eso me estoy refiriendo. Como te decía, el problema de los asentamientos hay que solucionarlo, ¿no? Es una cuestión de moral, de principios, de humanidad. Eso hay que solucionarlo. Ahora, desfinanciando el Instituto de Colonización, que son aproximadamente unos 15 millones de dólares por año, no arreglamos ese problema y sí cercenamos la posibilidad de que el Instituto de Colonización siga cumpliendo con ese rol tan noble y tan beneficioso para el país en su conjunto. Nosotros creemos que si hace muchos años atrás el instituto hubiese tenido la oportunidad de desarrollarse, efectivamente, tal vez el problema de los asentamientos no sería tan grande. Me parece que está muy encadenado una cosa con otra. Así que pegándole al instituto, vamos a debilitar esa herramienta que está claramente llamada a ser un elemento de justicia social en el medio rural, y no vamos a solucionar de todo el problema de los asentamientos, que sí hay otras alternativas para solucionar. Por otra parte, hay una directiva para el instituto de no adquirir más tierras. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, mirá, nosotros a lo largo de toda
la vida de la Comisión Nacional, hay un tema que se repite, que se reitera constantemente, es la demanda de tierras, sobre todo por parte de los jóvenes, ¿no? Acá hay uno de los mitos que hay en el Uruguay de que los jóvenes no quieren trabajar la tierra. Yo creo que no es así, y eso ha quedado bastante demostrado en muchísimo tiempo. Hoy el instituto está favoreciendo, en los últimos años ha favorecido el desarrollo de emprendimientos colectivos, que es una experiencia que ha resultado muy bien y le ha dado mucho lugar de trabajo a mucha gente, a asalariados rurales y jóvenes, hijos de productores o que se involucran en la producción. Ahora, en la medida, y una cosa bien importante destacar también, que cuando el instituto compra tierra, el instituto ya no le vende más la tierra a los colonos, sino que el colono cuando llega a determinada edad, se le reconocen lo que capitalizó la unidad, se le paga y ahí le da lugar a otro colono. Entonces eso es un activo económico muy importante que tiene la sociedad uruguaya. Hoy se estima aproximadamente alrededor de 400.000 hectáreas que tiene el Instituto de Colonización, pero tenemos dos empresas forestales que tienen 450.000. Entonces, no es algo tan grosero tampoco, y eso es un activo que tiene la sociedad uruguaya y que paga renta todos los años. Uh-huh. El instituto no regala el uso de la tierra, cobra una renta, claro, y con eso se retroalimenta. Ahora, instalar una familia rural en el medio de una colonia, por supuesto esa familia tiene que tener conectividad, luz eléctrica, camino, escuela, servicios básicos para poder desarrollar la vida de una familia que no es solamente el trabajo productivo, económico. Una familia tiene otros requerimientos y todas las familias, las urbanas y las rurales, deben de tener las mismas posibilidades de desarrollarse. Por eso es un tema muy complejo. Claro, Bussolino, a mí me gustaría, disculpe que lo corte, pero poner al Instituto Nacional de Colonización en el eje y hacer una especie de raconto, porque son varias cosas que han sucedido hacia el Instituto Nacional de Colonización. Por ejemplo, recordemos que la ley de presupuesto, hubo un recorte, tenía 1.100 de presupuesto, se pasó a 100 millones ahora, por ejemplo, de dólares. En la ley de urgente consideración también hubo una modificación donde, se cambió la disposición de que el colono no tiene por qué residir en el campo que se le está brindando. ¿Qué te parece? ¿No? Y hay otra que es justamente esta última con la que comenzábamos, que tiene que ver con la creación de este fideicomiso, por lo que los impuestos que recibía el instituto no se van a volcar, digamos, al Instituto Nacional de Colonización. Entonces son varios los impactos que está sufriendo. ¿Hay una política de desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización? Bueno, yo no sé si hay una política de desmantelamiento. ¿Pero puede desaparecer si se sigue así? Si vos no le metés recursos a un organismo, a un instituto como el de colonización, en un proceso de muchos años, eso se va a ver muy resentido. Yo no creo que vaya a desaparecer, pero sí lo que creo es que puede ser disminuido a una mínima expresión, por lo tanto desvirtuándose el rol del Instituto de Colonización en el medio rural. Uh-huh. Yo creo que hay que conocer muy bien el interior del país para valorar lo que la obra del Instituto ha hecho. En Comisión Nacional, por ejemplo, estuvimos peleando durante muchos años que el tope de los predios para ser vendidos, que tenían que ser ofrecidos a colonización, eran 1.000 hectáreas. Después de un trabajo gremial de mucho tiempo bajó a 500. Después de mucho tiempo más de trabajo gremial se bajó a 150, para dar más posibilidades a productores más chicos. Uruguay necesita radicar gente en el medio rural porque la producción agropecuaria sin personas, nosotros no podemos medir el desarrollo por toneladas o por cabezas de ganado. El desarrollo se mide con otros parámetros, con gente desarrollada, feliz, trabajando, produciendo y apostando al desarrollo integral del país. Y eso se hace con gente. Uh-huh. Entonces, en un país que Uruguay es visto de afuera con muchísima codicia, nosotros tenemos esa maldición de creer que somos un país chico, y de ninguna manera es así, pero tenemos mucha tierra fértil y mucha agua dulce. Entonces,
somos un objetivo muy preciado para muchas grandes empresas en el mundo. La forestación es un ejemplo. Y ¿cómo contrarrestamos eso? Es radicando gente en el campo. Ahora, al precio que vale la tierra hoy, sería impensable que un asalariado rural pueda tener la oportunidad de trabajar un pedazo de tierra o el hijo de un productor familiar. Entonces necesitamos ese instrumento de la organización. Claramente, si le reducimos, vos tenés varias formas de asfixiar algo, ¿no? Pero reducirle el presupuesto, el financiamiento, es una manera bastante eficiente de terminar matando esta plantita. Ahora, con estas nuevas medidas, ¿las familias que trabajan y viven del campo sienten que están perdiendo oportunidades? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo los jóvenes. Claro. Sobre todo los jóvenes. En la producción agropecuaria, no en el Uruguay, en el mundo entero, de los cuellos de botella, el relevo generacional. Porque en ese sentido, gracias a Dios, Uruguay ha tenido un desarrollo importante en muchísimas áreas, y hoy hay otras oportunidades de trabajo y desarrollo para los jóvenes, que no solamente era el joven que nació en el medio rural, la única opción era el medio rural. Bueno, afortunadamente no es así, pero hay jóvenes que quieren seguir trabajando, y si no es a través de un instrumento como el Instituto de Colonización, lamentablemente se van a tener que ir. Y por supuesto que hay una pérdida de oportunidades. Busalino, me voy a meter en un terreno un poco frondoso ahí, ¿no? Una cosa media. Pero hoy, por ejemplo, cuando yo le comentaba que hacíamos ese raconto, ¿no? De la situación de colonización y las pérdidas que ha tenido, le mencionaba uno de ellos que fue la ley de urgente consideración, ¿no? Sí. Primero que nada, consultarle, ¿no? ¿Qué opina sobre este cambio que generó de que el colono no tenga que vivir ahí? Y por otro, si está de acuerdo en que se derogue este artículo. Bueno, nosotros, si uno de los lemas de la Comisión Nacional es la vida en el campo con gente, la producción en el campo con gente en el campo, obviamente esa definición de colono que puede dedicarse a otra cosa y estar en otro lado, eso no es colonización. Porque vayamos a un tema bien conceptual. Claro. El colono es quien se radica en el medio, quien se junta con los vecinos, que desarrolla, que apoya porque el interior del país funciona así. La escuela pública funciona con el apoyo de los vecinos, de los padres de los niños, y gente que ya no manda a sus hijos a la escuela sigue trabajando por esa escuela hasta el día que se muere. Es un desarrollo integral, que es económico, que es productivo, que es social, que procura la electrificación rural, trabaja por la salud, las mujeres se reúnen y trabajan y se desarrollan juntas, los jóvenes, los niños. Entonces, si vos no vivís en el medio donde estás trabajando, es difícil que encajes en ese modelo de colonización. Algunos políticos lo están haciendo, ¿no? Algunos políticos, claro, por ejemplo, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, es una de las que tiene un terreno de colonización, pero que no lo ahí. Sí. Conocemos varios casos y algunos con más renombre todavía, pero yo creo que sería que lo peor que podemos hacer es naturalizar eso, ¿no? Hay excepcionalidades, sí las hay. ¿Hay que anular este artículo de la LUC? Y yo creo que sí. Ojo, la Comisión Nacional en cuanto al tema de... es un tema escabroso para mí, para ponerme a hablar del tema, porque yo tengo mis convicciones personales claras, definidas y muy firmes, pero soy vicepresidente de una organización que en su seno reúne a gente de todos los partidos y de todas las ideas políticas. ¿Y qué opinan las familias? ¿Qué opinan las familias? Sí, las familias que viven allí, ¿qué es lo que opinan? Y bueno, deben de estar de acuerdo conmigo. Ajá. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ustedes en el comunicado aseguran que apoyan que se generen políticas destinadas a los sectores más vulnerables. ¿A qué se refieren? ¿Qué plantean? Bueno, si Uruguay se calcula unos 3.300 millones de dólares de renuncia fiscal por parte del Estado en apoyar inversiones extranjeras estratégicas, ¿verdad? Eso es mucha plata. Entonces, con una partecita de eso podríamos solucionar algunos problemas y lesionar los intereses de otros. Cuando hablamos de sectores vulnerables, obviamente el foco está puesto en los sectores vulnerables urbanos,
¿no? El tema de los asentamientos, como te dije al principio. Uh-huh. Pero también hay sectores vulnerables en el medio rural. Entonces, capaz que a la hora de redireccionar recursos, me parece que en eso se le está errando bastante. No sería por ahí. Uh-huh. Hoy mencionaba al comienzo, decía la palabra concentración, y a esta palabra le sumo también la extranjerización de la tierra, sí, que es algo que ustedes también dicen que viene en aumento. ¿Qué datos, qué cifras están manejando para esgrimir esto? Y bueno, ¿qué es lo que observan directamente desde la Comisión en este sentido? Y por supuesto las consecuencias, ¿no? Claro, esta información, este proceso es muy dinámico, ¿no? Y yo creo que no se sabe todos los datos, yo no tengo todos los datos oficiales, formales del proceso de la extranjerización, pero si lo traigo a un plano más local, más de vecindario, que me puedo referir a todo el país, ¿no? Es muy importante la cantidad, sobre todo con el desastre que es Argentina, de tierras que se van vendiendo a extranjeros. Uh-huh. Que en algunos casos hay emprendimientos productivos desarrollados que dan mano de obra y en otros casos no hay nada. Simplemente es una inversión inmobiliaria. Y en nuestros 16 millones de hectáreas fértiles, con un mundo que necesita alimentos cada vez mayor, son lujos que igual como sociedad no se puede dar. Y si bien yo no tengo plata, pero para lo que vale hoy el Uruguay, esas 16 millones de hectáreas, en el mundo sobra plata para venir y comprarla. Entonces, y además, hay estados que están procurando comprar tierra para generar alimentos. Estados con mucha plata. Entonces, eso es un riesgo que no podemos correr y ante el cual no nos podemos quedar callados. Y como te decía anteriormente, el Instituto de Colonización, en forma callada, pero permanente, está dando una muy buena mano en ese sentido. Busalino, como para cerrar, ¿no hay una política clara y sostenida del Instituto? ¿Dónde radica el problema? ¿Es un tema de gobernanza? No, es un tema de definiciones políticas de los gobiernos de turno. El Instituto, nosotros tenemos muy buen diálogo con el Instituto permanentemente. Hay delegados de los productores que sistemáticamente los delegados de la Comisión Nacional no han tenido la oportunidad de integrar directamente el directorio, pero siempre son de otras gremiales con quienes interactuamos. Yo creo que el problema, el Instituto lo tiene claro, lo entiende muy bien, pero son definiciones políticas de alto nivel y bueno, y contra eso el Instituto hoy está, de alguna forma, hoy siempre está supeditado a las decisiones del gobierno en esa materia. Por más que imaginemos y que las gremiales propongamos, pero son definiciones políticas de un nivel en el cual no tenemos la posibilidad de incidir muchas veces. Uh-huh. Para finalizar, Busalino, en cuanto a los productores familiares, ¿tienen datos o indicios de que se están retirando, que están saliendo de la actividad a consecuencia de todas estas situaciones que poníamos sobre la mesa? Sí, mirá, el 30% del Producto Bruto Agropecuario está en manos de la producción familiar. Y también, en ese sentido, también hay concentración en todos los rubros. Te hablo de la ganadería, de los granos, de la granja, de la viticultura. Y eso está generando permanentemente un éxodo de familias hacia el medio rural, hacia el medio urbano, perdón. Uh-huh. Montevideo no importó pobladores. Si Montevideo es macrocefálico es porque, y le pasa a todos los pueblos del interior también, es por la emigración del campo a la ciudad. Y en zonas más cercanas a Montevideo, como en la que yo vivo, me gustaría estar más lejos, pero no puedo cambiar la chacra, cada vez se venden más unidades productivas para viviendas sobre todo el área granjera, para viviendas de fin de semana. Y eso es un predio que deja de producir. Es una familia que no se involucra con el entorno, que sus niños no van a la escuela de la zona, que no compran en los comercios de la zona. Como que hay un desmantelamiento que se va naturalizando lentamente, y bueno, eso... ¿Tienen cuantificada esa caída, Busalino?
No tengo números, pero además es un proceso dinámico. Mirá que los números que te pueda dar de hoy Cambian. Ya cambiaron mañana. Claro. Pero es un fenómeno mundial, ¿no? Uruguay tiene un 4% de la población rural, y somos muy pocos, por lo tanto a veces también a la hora de programas políticos nos contamos mucho porque somos pocos votos. Estados Unidos creo que es un 2%, como es Europa. Por eso son países que gastan mucha plata en procurar que la gente se quede en el medio rural, y acá a veces parecería que te corren un poco, ¿no? Busalino, bueno. una oyente nos escribe y dice que los que no encuentren trabajo en el campo vendrán a crecer el cinturón de las ciudades y los asentamientos. Lamentable si esto sucede así. Es que no lo dudes que es así. Claro. No lo dudes que es así, porque generalmente el campo expulsa y se van por otras opciones. Primero los jóvenes, que a algunos les va bien, a otros lamentablemente no. El productor que llega al fin de su vida, de su ciclo productivo, está parado arriba de 3, 5, 8 hectáreas que valen una cantidad de plata, la vende y se va, y no se va a vivir a Punta Gorda o al buceo. Claro. Y eso va generando en torno, yo vivo cerca de Las Piedras, ¿viste? El crecimiento de la ciudad de Las Piedras ha sido explosivo, y eso se nutre. Porque acá muchas veces decimos que no sabemos nada del campo, pero si vos escarbás en cualquier familia de Montevideo, o la madre o el abuelo o el bisabuelo son del interior del país. Entonces eso es un indicador claro del éxodo, ¿no? Que es muy importante. Mario Busalino, el primer vicepresidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, muchísimas gracias por estar con nosotras. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. A nosotros nos importa dejar claro en este sentido de que no estamos en contra de nada, sino que procuramos desde nuestro punto de vista colaborar con que las cosas sean un poco más justas. Que tenga buena jornada. Igual para ustedes, hasta pronto. Chao. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.